cenizas con nombre propio. Las noches en un crematorio no se parecen a nada. No es solo el silencio, ni el eco de los pasos en los pasillos de concreto, ni el olor áspero que se te queda en la garganta aunque uses mascarilla. Es otra cosa, una sensación pegajosa, como si el aire estuviera saturado de algo que no se ve, pero que se te mete por la piel cuando apagas las luces del área de recepción y solo queda el resplandor rojo de los indicadores del horno. Me llamo Mauricio y en 2013 yo era el encargado nocturno del crematorio San Damián, en las afueras de Aguascalientes, pegado a una carretera donde pasan tráileres a todas horas. Era un negocio familiar. No me daba miedo trabajar con la muerte, lo que me daba miedo era acostumbrarme. Con los años aprendí a leer a las familias por la forma en que sostenían la urna vacía, a distinguir el llanto verdadero del llanto de compromiso, a no preguntar de más cuando el cuerpo llegaba con los papeles en regla y un silencio raro en la funeraria. Aquella semana estaba corto de personal. Solo me acompañaba Ernesto, un operador joven, cumplido, de esos que revisan 2 veces las válvulas y anotan todo en la bitácora con letra limpia. A las 17 de la noche llegó una camioneta blanca sin logotipos. No era una funeraria grande, era un servicio particular. Bajaron un féretro sencillo, y el hombre que traía la carpeta de documentos no se quitó la gorra ni cruzó palabra innecesaria. Me extendió el expediente como si tuviera prisa por irse. En la hoja de ingreso decía, Tomás Arriaga, 68 años, causa, infarto. Nada más. Sin embargo, venía una nota aparte, escrita a mano, con tinta azul, favor de mantener el proceso cerrado. No abrir el horno después del ciclo hasta que el equipo se enfríe por completo. Era una instrucción extraña. El protocolo ya lo exigía, pero esa frase se sentía más como una súplica que como un recordatorio. Se lo mencioné al hombre de la gorra y solo contestó, háganlo como dice ahí. Luego se fue. Ernesto y yo trabajamos como siempre. Pesamos, registramos, revisamos números de serie, confirmamos identidad. Todo correcto. A las 10:41 metimos el cuerpo al horno. Cerré la compuerta metálica y sentí, por un segundo, que la cerradura no encajaba con su sonido habitual, como si algo se hubiera quedado atorado del otro lado. Volví a empujar y cerró bien. Me dije que eran ideas mías. Los primeros 20 minutos transcurrieron normales. Después, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. No un parpadeo errático de instalación vieja, sino un ritmo casi exacto, como un latido. Ernesto lo notó también porque dejó de escribir y levantó la vista, pálido. Debe ser el regulador, murmuró, más para convencerse que para informarme. Yo fui al cuarto eléctrico. Todo estaba en orden. Los interruptores arriba, sin chispazos, sin olor a quemado. Regresé y el parpadeo seguía. Y algo más, el monitor del horno, donde se ve la curva de temperatura, empezó a marcar microcaídas, como si alguien abriera y cerrara una puerta invisible. Cuando el ciclo terminó, esperamos el enfriamiento. Ernesto preparó la urna, yo me puse los guantes térmicos. Abrí el compartimento, revisé el interior con la lámpara. Hasta ahí, nada fuera de lo habitual, hasta que moví el rastrillo para juntar los restos. En el centro de las cenizas, donde siempre hay un gris uniforme con fragmentos más claros, había una forma demasiado definida. Me agaché sin querer, como si la cercanía fuera a explicarme algo. Era escritura. Letras hechas con la propia ceniza, acomodada como si alguien, con paciencia, la hubiera peinado hasta formar un mensaje. Decía, no me cierren. Sentí un frío instantáneo en la nuca, ridículo, imposible en un lugar que aún desprendía calor. Ernesto se acercó, vio lo mismo, y retrocedió un paso, como si la urna lo hubiera insultado. No tengo explicación lógica.
No era polvo sobre una superficie plana, era ceniza suelta, recién removida, que había quedado ordenada con precisión. La primera idea fue una broma. La segunda, un fallo en mi percepción por cansancio. La tercera fue la más fea, que yo no estaba solo ahí. No le dijimos nada a nadie. Hicimos el traslado con cuidado, intentando no deshacer la frase, y guardamos todo. Incluso, me sorprendí procurando que esas letras quedaran intactas, como si destriparlas fuera a provocar algo. Cuando terminamos, limpiamos herramientas, cerramos puertas, apagamos luces. A las 2:13 de la madrugada, las lámparas del patio se encendieron solas. Luego se apagaron. Luego se encendieron de nuevo, todas al mismo tiempo. Me asomé por la ventana y vi que el portón principal estaba ligeramente abierto, apenas unos centímetros, lo suficientes para que entrara aire helado de carretera. Yo recordaba haberlo cerrado con candado. Fui con Ernesto. El candado seguía puesto y aún así el portón estaba abierto como si el metal hubiera cedido sin ruido. Cuando empujé para cerrarlo, escuché algo que no era viento, un golpe suave desde adentro del crematorio, como si alguien tocara la compuerta del horno desde el otro lado. Ernesto me miró con ojos húmedos. No dijo nada. No hacía falta. Regresamos al área principal. En el piso, delante del horno, había huellas de polvo. No huellas de zapatos, no. Eran marcas largas, arrastradas, como si alguien hubiera pasado algo pesado, sin ruedas, desde el pasillo hasta la compuerta. Y en la bitácora, en la hoja donde yo había firmado el cierre de proceso, apareció un renglón nuevo. No era mi letra, ni la de Ernesto. Solo un nombre, escrito con calma, Tomás. Y debajo, una línea corta, falta uno. Esa frase me partió el estómago porque, de pronto, todo encajó de una manera que no quería aceptar. Recordé la instrucción escrita a mano, el no abrir, el cerrado, y lo entendí como se entienden las cosas horribles, tarde, pero con claridad. Ese hombre no pedía que no abriéramos por seguridad. Pedía que no abriéramos porque sabía que algo podía salir. Esa madrugada revisé cámaras. En el video del pasillo, a las 10:41, justo cuando cerré el horno, se ve una sombra detrás de mí. No es una persona completa, es un contorno oscuro, demasiado alto, pegado a la pared, como un cuerpo sin volumen. En un segundo está, en el siguiente no. Lo peor es que la sombra parece inclinarse hacia la compuerta, como si respirara ahí. Al amanecer, llamé al servicio que lo trajo. Quise hacer preguntas discretas. La línea no existía. El número en la carpeta llevaba a un teléfono apagado. La dirección era un lote baldío. A las pocas noches, el parpadeo volvió, siempre a la misma hora. Y cada vez que lo hacía, el horno marcaba un descenso, como si algo lo abriera desde adentro. Comenzaron a desaparecer expedientes. Las urnas vacías aparecían fuera de su estante. Una vez, encontramos el rastrillo apoyado en la compuerta, todavía caliente, como si alguien lo acabara de usar. A los 2 meses, Ernesto renunció sin despedirse. Me dejó las llaves en un sobre y un papel doblado. No es el muerto, es lo que trajo. Yo aguanté un poco más por terquedad y por miedo a aceptar que un lugar así podía enfermarte la mente. Hasta que una noche, al abrir para limpieza, encontré algo dentro del horno que no correspondía a ningún proceso. Un pedazo de metal ennegrecido, curvado, como un aro. Lo toqué con la pinza y cayó al piso con un sonido hueco. Era un candado. El mismo modelo del portón principal. Ese día entendí el mensaje de las cenizas. No me cierren. No era una petición. Era una advertencia. Porque algo, usando ese nombre como llave, había encontrado la forma de abrirse paso.
Vendí mi parte del negocio en silencio. Me fui a vivir lejos. Y aún así, hay noches en que despierto con la sensación de que en mi casa alguien parpadea las luces con un ritmo exacto, como un latido, recordándome que en algún lugar de Aguascalientes, dentro de un horno frío, todavía falta uno. La urna. A veces el trabajo no te da de comer, te deja una marca. No una de esas que se ven en la piel, sino una que se queda detrás de los ojos. Yo lo entendí tarde, después de 4 años en el crematorio municipal de Tepic, cuando todavía creía que la muerte era solo un trámite y no una presencia. Me llamo Iván Salas, y lo que pasó ocurrió en noviembre de 2014, un viernes que comenzó como cualquier otro. El crematorio estaba al fondo del panteón, separado por una barda alta, con un portón de lámina que siempre rechinaba, como si le doliera abrir. El turno nocturno era pesado por costumbre, calor que no se iba del todo, olor a metal viejo, y ese silencio raro que aparece cuando el resto del mundo duerme y tú sigues trabajando con fuego. Éramos solo Toño, mi compañero, y yo. No hablábamos mucho, no por miedo, sino porque uno aprende a guardarse cosas cuando trabaja con cuerpos. Habíamos procesado 2 cremaciones, todo normal, registro, etiqueta, temperatura, tiempos. La tercera llegó tarde, cerca de las 11. Una camioneta sin logotipo se estacionó sin apagar luces, como si no quisiera llamar la atención y al mismo tiempo quisiera imponerla. La mujer venía en una bolsa negra, con documentos que parecían impresos al vapor. Lo que me llamó la atención fue que el formato del Ministerio Público venía incompleto y el nombre estaba escrito a mano, con tinta corrida. La causa de muerte decía traumatismo, sin más. La foto del expediente mostraba una cara hinchada, golpeada, y aún así se notaba que en vida había sido bonita. La mirada, incluso ahí, parecía acusar. Lo raro no era la violencia, en mi trabajo eso ya no sorprende, lo raro era la prisa, ese apuro por entregarla como si fuera algo que quemar cuanto antes para que dejara de existir. Toño revisó el horno y yo hice lo mío, pesaje, anotación, sello de entrada. Todo protocolo, todo mecánico. Pero cuando empujé la camilla hacia la sala del horno, sentí un frío seco que me recorrió los brazos. No era corriente de aire, era como si el cuarto, por un segundo, se hubiera quedado sin respiración. Cerramos la compuerta. El horno rugió con su sonido habitual, esa mezcla de soplador y combustión que se siente en los dientes. Marqué la hora en el libro. Mi mano tembló apenas, lo suficiente para que la tinta manchara el margen. No dije nada, porque en ese oficio uno no se permite parecer nervioso. Si te quiebras, el trabajo te traga. Pasaron pocos minutos cuando escuchamos el grito. No fue un ruido metálico, ni un chirrido de máquinas. Fue un grito humano, largo, roto, lleno de dolor, como si alguien estuviera encerrado adentro, golpeando con uñas en metal vivo. Lo sentí en el pecho, como un golpe que no te toca la piel. Toño me miró con la cara pálida, él también lo oyó, y eso lo hizo real, tangible, imposible de negar. Me acerqué al panel para detener el proceso. Presioné el botón de corte. Nada. Volví a intentarlo. Nada. Las luces del techo parpadearon, no como cuando falla el voltaje, sino como si alguien las apagara y encendiera con paciencia, midiendo nuestra reacción. El horno empezó a vibrar, no por la maquinaria, sino por golpes desde adentro, golpes con ritmo, con intención. Toño retrocedió y se pegó a la pared. Yo, por instinto, di un paso hacia la compuerta, como si pudiera controlar el miedo acercándome. Entonces escuché algo peor, una especie de susurro, muy bajito, pegado al zumbido del ventilador. No eran palabras claras, pero sonaba a una voz intentando formar un nombre. En un momento todo se detuvo.
El golpeo cesó, las luces se estabilizaron, el panel volvió a responder como si nunca hubiera fallado. Nos quedamos mirando el horno, esperando el siguiente accidente, la siguiente prueba. No pasó nada. Y ese nada fue lo más inquietante, porque nos dejaba solos con lo que ya habíamos oído. Toño salió al patio con el pretexto de fumar. Yo no quise quedarme quieto, así que fui a la oficina donde estaba el monitor de cámaras. Reproduje la grabación del momento exacto. La imagen se congeló durante 7 segundos con el reloj digital detenido a la misma hora. 7 segundos muertos, literal. Cuando el video regresó, el cuarto estaba igual, pero el audio tenía un ruido blanco denso, como una respiración pegada al micrófono. Regresé al horno con la boca seca. Faltaba poco para terminar el ciclo, y lo único que quería era cerrar el turno e irme. Cuando el proceso terminó, abrí la compuerta con guantes gruesos. El calor me dio en la cara, pero lo que vi adentro no se parecía a ninguna cremación normal. Las cenizas eran negras, no grisáceas, no blancas. Negras como carbón fresco. Y sobre ese polvo oscuro había algo que no correspondía, un anillo pequeño, de metal opaco, con un grabado que parecía una espiral incompleta, como si la figura se hubiera roto a propósito. No era oro, no era plata brillante, era un metal raro, sin reflejo. Lo tomé con pinzas, y en cuanto lo levanté sentí una presión detrás de los ojos, como si me hubiera puesto a mirar el sol. No sé cómo explicarlo sin sonar loco. El anillo estaba frío. No menos caliente, frío de verdad, como si acabara de salir de una nevera. Lo dejé en la mesa metálica y me alejé, pero la sensación de ser observado no se fue. Era una mirada sin cara, una atención clavada en mis manos, esperando que cometiera el error de guardarlo. Toño volvió, me vio la cara y no preguntó nada. Solo hizo un gesto con la barbilla, como diciendo vámonos. Cerramos, apagamos luces exteriores y caminamos hacia el portón. Antes de salir volteé por costumbre y vi algo que me heló, el foco del pasillo interior parpadeó una sola vez, como un guiño. Detrás del vidrio sucio, juraría que se marcó una sombra baja, del tamaño de un niño, aunque ahí no había nadie. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía ceniza negra pegada a mis uñas y el anillo quieto, esperándome en la mesa. A la mañana siguiente regresé y lo busqué. No estaba. Revisé cajones, botes, el estante donde guardábamos etiquetas. Nada. Le pregunté a Toño y me juró que no sabía de qué hablaba. Su voz sonó sincera, pero su mirada se fue al piso demasiado rápido, como si le pesara reconocer algo. Esa semana empezaron los fallos, termostatos marcando temperaturas imposibles, puertas que se abrían solas, el mismo silencio denso en los pasillos, como si el edificio escuchara. Una tarde, el encargado me pidió que revisara unas urnas porque se habían entregado mal. Cuando abrí la lista, vi el nombre de la mujer del viernes en un renglón que no correspondía a ninguna familia que hubiera ido por ella. Como si su registro hubiera sido acomodado a la fuerza, como si alguien lo reescribiera desde adentro. El último día que trabajé ahí, ya de noche, encontré una urna al borde de mi mesa. No tenía etiqueta. Solo tenía el mismo grabado de espiral, marcado con algo que parecía hollín. La levanté y casi se me cae. Pesaba demasiado para ser ceniza. Mucho. Como si adentro hubiera algo húmedo, compacto, vivo. No la abrí. No porque fuera profesional, sino porque supe, con una certeza fría, que si veía el contenido ya no iba a poder fingir que el mundo era normal. Renuncié a la mañana siguiente. Inventé excusas. Dije estrés. Dije insomnio. Nadie me detuvo. 3 meses después, el crematorio se incendió en la madrugada. Salió en una nota pequeña del periódico local, posible cortocircuito.
Yo leí esa frase y sentí un sabor metálico en la lengua, como cuando uno muerde una moneda. Esa misma noche, sin querer, pasé cerca del panteón. El edificio estaba negro, quemado, pero en una ventana rota vi un parpadeo, una luz breve y obstinada. Y aunque lo racional me dijo que era un reflejo, yo aceleré, porque en el fondo ya sabía la verdad. Hay cosas que el fuego no limpia. Solo despierta. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Turno de ceniza. Las noches en un crematorio no son silenciosas, son huecas. El edificio puede estar apagado, sin familiares, sin teléfono sonando, sin el ajetreo de las funerarias, y aún así se siente como si algo respirara detrás de las paredes. No es sugestión, es oficio. Aprendes a reconocer el peso del aire cuando el calor del horno ya se fue, cuando el metal enfría y cruje, cuando el olor a desinfectante no logra tapar del todo ese fondo dulzón que se te mete en la ropa y te acompaña hasta tu casa. Mi nombre es Samuel y en 2014 yo era responsable del turno nocturno en el crematorio municipal de Gómez Palacio, Durango. No era dueño de nada, ni pretendía serlo. Era un empleo estable, con prestaciones y con esa clase de rutina que te deja vivir, revisar papeleo, confirmar brazaletes, sellos, cadena de custodia, temperaturas, tiempos, y al final entregar una urna que le sirve a alguien para creer que ya cerró un capítulo. Mi compañero más antiguo se llamaba Rogelio, un hombre que hablaba poco y trabajaba sin preguntar. Con él aprendí que lo peor no es ver cuerpos, sino ver lo que traen pegado, culpas ajenas, pleitos familiares, secretos que se asoman en un acta mal llenada, en un sobre de dinero escondido entre la ropa, en un anillo que nadie reclamó. Eso era lo real. Lo demás, lo paranormal, yo lo dejaba para los que necesitan inventarse algo para soportar la muerte. Por eso aquella noche me pareció rutinaria. La funeraria San Gabriel llegó cerca de las 10 con un féretro sencillo y un expediente que, a primera vista, no tenía nada raro. Hombre, 60 y tantos, muerte por paro cardíaco. La autorización venía completa. Lo único que destacaba era una nota escrita a mano, no en el formato oficial, favor de no retirar objetos personales. Entregar cenizas selladas. En nuestro trabajo, esas notas suelen ser caprichos de la familia o supersticiones. A mí me daba igual, mientras no violara protocolos. Abrimos el féretro para confirmar el brazalete. El cuerpo traía una pulsera de hilo rojo en la muñeca y, colgando del cuello, una bolsita de tela negra, como un escapulario. Rogelio la vio, me miró y no dijo nada. Solo asentó como si algo, dentro de él, hubiera recordado una regla vieja. Cumplimos el procedimiento. Revisión de controles, calibración, encendido. El horno tragó el ataúd con ese sonido seco, sin dramatismo, como una compuerta de máquina industrial. Cerramos. Registramos hora. Esperamos. En ese tramo, el turno nocturno suele ser lo mismo de siempre: papeles, bitácora, el café frío, el reloj que avanza con una lentitud que no es de este mundo. Fue en el pasillo donde empezó lo raro. Las luces fluorescentes no parpadearon al azar, como cuando falla un balastro. Parpadearon con ritmo, como si alguien estuviera mandando señales. 3 destellos cortos, uno largo, 3 cortos. Me detuve en seco porque el patrón se repitió idéntico 2 veces, y mi cabeza, por inercia, quiso encontrarle sentido. Rogelio se quedó quieto conmigo, mirando el techo, con el vaso de unicel en la mano. Revisé el tablero eléctrico. Nada fuera de lugar. Ningún interruptor abajo.
Ninguna fluctuación marcada. Lo anoté, por si al día siguiente el encargado de mantenimiento quería culpar al turno nocturno. Seguimos como si nada. Cuando llegó el momento de abrir el horno y pasar a la fase final, el ambiente dentro de la sala parecía más pesado. No era el calor, era una sensación como de humedad, como cuando te acercas a un cuarto donde alguien acaba de llorar. Esperé a que las herramientas se enfriaran lo suficiente y Rogelio preparó el contenedor. Las cenizas, al principio, eran normales, un gris claro uniforme, fragmentos que se vuelven polvo bajo la trituradora, restos que el imán separa con precisión. Lo que no fue normal apareció cuando alicé la superficie del contenedor para cerrar el sello. Las partículas se acomodaron como si una mano invisible hubiera pasado un dedo por encima. No era un dibujo mal hecho ni una casualidad de polvo. Eran letras, claras, levantadas apenas sobre la superficie. Sigue ardiendo. No lo leí en voz alta. Me limité a observar, como si negar el sonido de las palabras pudiera borrarlas. Rogelio lo vio también, lo supe por cómo se le puso la piel de gallina en los antebrazos. Se inclinó, respiró una sola vez y dio un paso atrás. No dijo nada. Yo tampoco. Porque en ese trabajo, en el fondo, todos tenemos una superstición. Si le das nombre a algo, si lo señalas, lo vuelves real. Moví el contenedor con cuidado y, como era de esperarse, el patrón se deshizo. Al agitarse, las cenizas volvieron a ser cenizas. Me convencí de que eso era lo lógico, polvo que se acomoda por vibración, por estática, por el movimiento de aire. Una coincidencia. Nada más. Sellamos la urna. Firmamos. Guardamos el expediente. Y entonces ocurrió lo que no entra en ningún manual. El horno, ya apagado, marcó un reinicio solo. La pantalla se encendió con un pitido breve, como si hubiera recibido una orden. La compuerta hizo presión, un quejido de metal, y el seguro vibró. Lo vi con mis propios ojos, el pestillo se movió milímetros, como si algo del otro lado empujara con paciencia. Me acerqué para confirmar que estaba cerrado. El metal estaba frío. No debía haber presión. No debía haber movimiento. Las luces del techo volvieron a hacer aquel patrón y esta vez el parpadeo se extendió a la sala completa. El monitor de las cámaras se encendió sin que lo tocáramos. La pantalla mostró la toma del pasillo, luego la de la sala, luego el ángulo del horno. En ese último cuadro apareció una sombra, larga y torcida, pegada al borde de la compuerta como una mancha de humo con forma humana. No caminaba, se estiraba. Se alargaba contra el piso, como si quisiera colarse por una rendija. Sentí un frío repentino, no en el aire, sino debajo de la piel. Ese frío que te avisa que el cuerpo entendió algo antes que tu mente. Rogelio, por primera vez en años, me habló. Solo dijo mi nombre, bajito, como quien reza. Yo fui al archivo. Abrí el expediente del hombre. Quise volver a ver la nota, buscar un apellido conocido, una explicación. La hoja estaba ahí, pero ya no decía lo mismo. La tinta se veía fresca, como si acabaran de escribirla. Ahora la nota, en letra apretada, decía: favor de no retirar objetos personales. Entregar cenizas selladas. Al próximo. Me quedé con la hoja temblando entre los dedos, porque en la esquina inferior derecha, donde iba el espacio de recibe, había una firma que no estaba antes. Era la mía. Mi nombre completo. Con el mismo trazo con el que firmo la bitácora desde hace años. No quise comprobar nada más. No fui a revisar la bolsita negra del cuello. No abrí la urna. No volví a mirar el monitor.
Apagué todo lo que pude apagar y aún así la luz del pasillo siguió encendiéndose y apagándose, como un pulso. Al día siguiente renuncié. Inventé una enfermedad. Dije que no podía dormir. Nadie insistió demasiado, porque en ese lugar la gente aprende rápido que hay preguntas que no conviene hacer. Lo que me persigue no es una sombra ni el horno. Es la certeza de que aquella noche no pasó algo raro, sino que se dejó algo pendiente y que por un instante yo vi la lista de turnos como realmente es, una fila silenciosa donde, tarde o temprano, a alguien le toca ser el próximo. Han pasado años y no he vuelto a pisar un crematorio. Pero algunas noches, cuando el foco de mi cocina parpadea con un ritmo exacto, me llega un olor leve, imposible, como ceniza recién removida. Y entonces recuerdo esas dos palabras que aparecieron donde no debían aparecer. Sigue ardiendo. La tela negra. Buenas noches. No suelo contar estas cosas porque, en mi oficio, la gente siempre asume que uno exagera o que busca atención. Y yo no tengo estómago para eso. Me llamo Gael Navarro, tengo 30 y tantos y desde hace casi una década trabajo como tanatopractor y encargado de preparación en una funeraria de un municipio pequeño del sur de México, de esos donde todos se conocen y donde el silencio pesa más que el calor. La funeraria está a un costado de la carretera, pegada a un taller mecánico y frente a un lote baldío. Por dentro huele a desinfectante, café recalentado y a ese fondo metálico que se queda en la garganta cuando pasas muchas horas con cuerpos. A unas cuadras tenemos el crematorio, una nave de lámina con un horno moderno, pero el lugar, aunque lo limpies, siempre se siente viejo. Como si la pared supiera lo que ha visto. Esto pasó en agosto de 2022, una noche pesada, con tormenta anunciada. Yo estaba terminando de perfilar el rostro de un señor que falleció por un infarto. La familia me había traído una foto donde él sonreía en una fiesta, y yo, como siempre, me tomé el trabajo con paciencia. No por romanticismo, sino por respeto. Los vivos se aferran a lo último que les queda, una cara que reconozcan. Eran casi las 11 cuando Hugo, el chofer nuevo de la funeraria, entró a la sala de refrigeración empujando una camilla. Venía sudado y pálido, y traía el cuerpo cubierto con una tela negra, gruesa, como manta, amarrada con un nudo a la altura del pecho. No era la sábana normal del hospital. Era una tela de casa, de esas que se usan para tapar muebles. Le pregunté por qué venía así. Hugo evitó mirarme y, sin soltar el manubrio de la camilla, me dijo que la familia lo pidió tal cual. Su voz temblaba como si el frío de la cámara ya lo hubiera alcanzado. Lo vi meter la camilla en un gabinete y cerrar de golpe. Luego hizo algo que me molestó, se sacudió las manos y los antebrazos, como quien se quita algo pegajoso. Lo regañé. Le dije que no era forma de tratar a nadie, que esa persona había sido madre, esposa o hermana de alguien. Hugo tragó saliva y me contestó bajito, casi con vergüenza, no era asco, era miedo. Yo he oído de todo en funerarias. Curanderos, rezos, amuletos, veladoras, sal en las puertas, monedas bajo la lengua. En los pueblos, la muerte no llega sola, siempre trae un acompañamiento de costumbres. Así que pensé que el muchacho estaba impresionable. Abrí el gabinete para revisar el cuerpo y ahí se me fue la paciencia. La tela negra no solo la cubría, estaba colocada con intención. Tenía puntadas toscas en los bordes, como si la hubieran ajustado para que no se moviera. Y debajo, en el bulto a la altura del abdomen, se notaba que traía algo entre las manos, algo duro, apretado contra el pecho. Salí a la oficina. En la sala de espera había una mujer mayor, seria, con el cabello bien recogido y los ojos secos. No se le veía pena, se le veía decisión. Le pregunté si era familiar.
Asintió despacio, mirándome como si midiera mi sombra. Le expliqué, con educación, que antes de cremar era recomendable arreglarla, permitir una despedida, y que para eso yo solía pedir una foto y la ropa favorita. La mujer no se inmutó. Me dijo que su tía no necesitaba nada de eso, que ya llevaba lo suyo puesto y que debía permanecer con la tela y con lo que sostenía, sin cambios, sin curiosidades. Le intenté comentar lo de los objetos y el horno. No me dejó terminar. Solo repitió, más frío, así tenía que ser. El dueño, don Santos, escuchó mi reporte sin levantar la mirada de su libreta. Me dijo que si no era metal, no había problema. En el pueblo todo se arregla con mientras no se out. Yo asentí, aunque algo dentro de mí se revolvió. No por superstición, sino por procedimiento. En un crematorio, lo que no está previsto se vuelve peligro. A la 1 de la mañana trasladamos el cuerpo. La lluvia ya había empezado y el patio del crematorio olía a tierra mojada y diésel. Adentro, el zumbido del sistema de extracción hacía que cada palabra se perdiera. Encendimos el horno, verificamos temperaturas, revisé el contenedor. Todo normal. Hasta que me acerqué al cuerpo y vi un detalle que no había notado. La tela negra estaba húmeda, como si hubiera absorbido agua, pero el cuerpo venía de refrigeración. No era condensación. Era humedad de afuera, como si esa tela hubiera estado expuesta a lluvia antes de llegar. Hugo no quiso entrar conmigo a la sala. Se quedó en la puerta, persignándose sin disimulo. Antes de ingresar el cuerpo, por reflejo profesional, tanteé con los guantes lo que traía entre las manos. No era metal. Era algo alargado, compacto. Parecía madera envuelta en varias capas de tela. No pude evitar imaginar una figura, un muñeco, una cruz. Cualquier cosa. Y en ese segundo, lo juro, sentí que el bulto se acomodaba por sí solo, como si la presión de las manos aumentara. Me quedé helado. Revisé mi propia postura, buscando una explicación tonta. La camilla estaba inclinada, quizá. El peso, quizá. Pero cuando quise retirar la mano, noté que mi guante había quedado como pegado, no por pegamento, sino por esa sensación de tocar algo que no quiere ser tocado. Metimos el cuerpo al horno. Cerré la compuerta y activé el ciclo. Al principio, todo siguió su curso. El panel marcaba estable, el ventilador empujaba aire, la llama rugía como siempre. Hasta que, a los pocos minutos, el sistema registró una variación extraña, una caída breve de temperatura, como si el horno se hubiera quedado sin oxígeno por un instante. Eso no debía pasar con un ciclo limpio. Entonces se fue la luz. Solo unos segundos, pero en un crematorio esos segundos se sienten como una eternidad. La nave quedó iluminada por la línea roja del panel de emergencia y el sonido del extractor se apagó, dejando un silencio que me llenó los oídos. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de lámina como si alguien arrojara puños de grava. Y en ese silencio escuché algo que no era el viento ni la tormenta, un golpeteo desde adentro del horno, lento, pesado, como un puño contra una puerta. 3 golpes. Pausa. Otros 2. Luego, un arrastre, como madera raspando metal. Me quedé mirando la compuerta con el corazón en la garganta. Hugo empezó a llorar sin ruido, pegado a la pared. Yo quise decirle que era dilatación térmica, que eran placas expandiéndose, que era normal. Pero mi boca no respondió. Regresó la electricidad. El extractor volvió a rugir. El panel se encendió con un pitido y la temperatura subió de golpe, demasiado rápido, como si alguien hubiera avivado el fuego desde adentro. Me obligué a continuar. No por valentía, sino por oficio. Cuando terminó el ciclo y la cámara se enfrió lo suficiente para abrir, hice lo de siempre, mascarilla, guantes,
palas, contenedor. Al abrir la compuerta, un aire caliente y seco me golpeó el rostro. Me asomé. Lo que vi me dejó sin aire. Entre los restos, sobre una capa de ceniza gris, había algo que no se había consumido como debería. No era metal. No era hueso. Era un trozo de tela negra, intacto, sin quemarse, como si el fuego lo hubiera evitado. Y encima, marcadas con ceniza más oscura, había huellas de dedos. Como si alguien hubiera apretado la tela desde adentro, buscando salida. Yo no toqué nada. Me quedé quieto, escuchando mi propia respiración rebotar en el cubrebocas. Hugo salió corriendo a vomitar afuera. Horas después, cuando llegó la familiar a recoger las cenizas, me preguntó con calma si se había hecho sin fallas. Le dije que sí, porque eso decía el reporte y porque mi voz no me permitió otra cosa. Ella sintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Antes de irse, dejó una bolsita de sal en la entrada del crematorio. La tiró sin ceremonia, como quien paga un impuesto. Esa noche, al llegar a mi casa, encontré en mis manos un olor raro, imposible de quitar. Me lavé con jabón, con cloro, con alcohol. Nada. Era un olor a tierra mojada, a tela guardada, a humo viejo. Y desde entonces, cada vez que entro a la sala de refrigeración y veo una camilla cubierta, mi cuerpo reacciona solo. Porque aprendí algo que no enseñan en cursos ni en manuales: hay muertos que no piden descanso. Hay muertos que llegan amarrados, y no por los vivos. Y lo peor es entender que, a veces, el horno no termina el trabajo. Solo lo abre.